Muy buenas tardes. Nos toca la sesión número 4, que es manejo alimenticio, alimentación de la gestión deportiva y cuidados rutinarios del caballo corralero chileno durante la temporada de rodeo. La doctora Mónica Gandarillas Enríquez es nuestro ponente, que es del Instituto de Producción Animal de la Universidad Austral de Chile, ingeniera agrónoma de la Pontífica Universidad Católica de Chile, máster y doctorado en nutrición y fisiología animal por la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor asociado de las ciencias agrarias y alimentarias de la Universidad Austral de Chile, nutrición y alimentación de animales monogástricos, producción de aves y cerdos, calidad de productos pecuarios. Además, ha publicado más de 20 artículos científicos relacionados con la salud y producción de no rumiantes y conservación del medio ambiente. Es un placer para nosotros presentar a la doctora Mónica. Adelante. Muchas gracias por la invitación a todos los organizadores del evento. Para mí realmente es muy emocionante poder participar con ustedes y contribuir con un granito de arena de información que hemos recopilado hace unos años, ¿cierto?, en recolectando información científica para que esté disponible para la comunidad estudiantil, para los jinetes, para los criadores, para todos. Y la ponencia que a mí me ha tocado el día de hoy se titula Alimentación, gestión deportiva y cuidados rutinarios del caballo corralero chileno durante la temporada de rodeo. Voy a poner el cronómetro para no pasarme en el tiempo, porque yo soy muy buena para hablar. Así que, bien, mi nombre es Mónica Gandarilla, bueno, ya fui presentada y agradezco nuevamente la participación de todos los imponentes, la gente que está observándonos de distintos lados del mundo. Bueno, lo que nos convoca, el caballo es cierto, desde que existe hace muchos años atrás, miles de años atrás, existe y ha acompañado al ser humano en fines militares, acompañándolo para la guerra, ¿cierto? En labores agrícolas como reemplazo, o sea, fue lo que era antes, lo que hoy día hace la maquinaria agrícola, en gran parte lo hacían ciertas razas de caballos grandes, ¿cierto? Y para el deporte y como un animal muy ligado a la vida de muchas personas que los tienen como mascotas, digamos, también. La Federación Ecuestre Internacional hoy día reconoce 8 disciplinas deportivas como el dressage, el show jumping, la prueba completa de equitación, el vaulting, etc. Y sin embargo hay otras actividades deportivas que utilizan la crianza y el deporte con caballo, como lo es la hípica, ¿cierto?, que se practica en todo el globo terráqueo, el polo, también algo muy utilizado, y en nuestro país, en Chile, tenemos un deporte institucional que se llama el rodeo, que fue declarado deporte nacional en 1962 y desde entonces pasó a ser parte del Comité Olímpico de Chile. Eh, Está ligado a 2 federaciones y es una actividad que nace porque el caballo chileno, digamos, el guaso, que es el jinete que lo monta, que de esa manera se llama, tiene que ver con la vida en el campo, tiene que ver con rodear animales, tiene que ver con apartar ganado, y de ahí nace este deporte que se llama rodeo. Además, todas las costumbres asociadas al rodeo llevan parte del folclore tradicional de Chile con todas las costumbres y se utiliza en espacios propios para su realización, como son las medias lunas, que son una especie de picadero circular en donde se realiza este deporte. En 1911, perdón, esa fecha la tengo, en el 2011 se declara monumento nacional y en el 2012 la FAO reconoce ya la raza del caballo corralero chilena. Esa es una media luna, que en realidad no es media, es completa, un círculo, en donde existe un sector que se llama el apiñadero,
donde una collera, vale decir un par de jinetes en sus propios caballares, se preparan para salir a la búsqueda del novillo y atajarlo en las zonas, en dos zonas de atajadas en contra una quincha que es acolchada. Y digamos, el deporte consiste en, son tres pasadas hacia las atajadas, más el punto que pueden ganar en el apiñadero, y eso les da la puntuación final. Al momento de que realizamos este trabajo, que es una encuesta bastante grande, existían 311 medialunas inscritas oficialmente con más de 350 competencias de la Federación del Rodeo por temporada. Se entiende por temporada de rodeo la que empieza en agosto, por ejemplo, del 2022 y terminó en abril de este año con el famoso Champion de Chile que se realiza en Rancagua y que reúne las mejores colleras que buscaron estar en ese evento a través de varias competiciones para poder clasificar. El caballo de raza chilena llegó, está en Chile declarado como una raza propia y llegó del Virreinato del Perú con los españoles, digamos, hace muchos años atrás, y se adaptó a las necesidades del campo de Chile y a la conquista española. En ese sentido, el caballo es un caballo chico, de hecho pasa a ser por categoría un pony porque tiene una alzada de entre 1,40 m hasta 1,50 m por ahí, no más, menos de 1,47 m, que es la definición del pony. Posee un amplio tipo de colores en su pelaje, en su doble capa de pelo, como podemos observar en las fotos que están abajo, que son de algunos amigos, familia, etcétera, que me colaboraron amorosamente en prestarme las fotografías que ellos tenían para poder hacer esta presentación. Tiene una cabeza liviana, chica, de largo mediano, frente ancha, y es plana con un perfil ligeramente convexo. Levemente, como dicen acá en Chile, acarnerado, que tiene la cabeza como el perfil de un carnero. Su cuello de largo mediano es ancho, fuertemente inserto en la paleta y levemente convexo en la línea superior, como se puede apreciar claramente en esta imagen o en la siguiente. El tronco de gran desarrollo, costillas arqueadas, vientre profundo y lleno, una grupa larga, musculosa, ancha, anteriores de hueso grueso y nudos muy redondos. Así ha sido descrito el estándar de la raza de caballo chileno corralero. En general, además, quiero agregar que el caballo chileno es un caballo de temperamento muy reactivo, necesita ser un caballo muy ágil, un caballo que tenga la capacidad de acción y reacción en cuestión de segundos. Personalmente, yo me he subido a estos caballos y son bastante, por ejemplo, más reactivos que los caballos de salto, de equitación. Son muy ágiles. Y tienen que ser así porque tienen que llegar a la zona de postura, digamos, y poder atajar el novillo o rodearlo, etcétera, en forma muy, muy, muy rápida. Pese a la importancia que tiene este deporte en Chile, de hecho, el campeonato nacional que se disputa, como les comentaba, en abril del fin de la temporada, es el segundo deporte que convoca más personas a verlo después del fútbol, que es muy importante también en nuestro país. Y por lo tanto, y dado que es una raza propia de Chile, existe escasez de información científica al empezar a buscar en la Web of Science o en Cielo, ¿cierto? En las revisores empezamos a ver y existen manuscritos, artículos publicados, pero en general más acerca de la morfología del caballo y de otros temas que no estaban relacionados con la alimentación, con su nutrición y con los cuidados de rutina. Por lo tanto, esto llevó a un alumno y a un par de colegas, profesores, amigos también, que somos fanáticos de los caballos, amantes de los caballos y del deporte. En mi caso, no obviamente del rodeo, es un deporte que se practica mucho más allá por los hombres, pero también por las mujeres, pero mucho más llevado a cabo por hombres. Entonces nació esta inquietud por querer ir a terreno y mostrar y preguntar y medir y tomar datos para poder procesarlo y así sacar información
del promedio, que si bien obviamente sabemos que el promedio no representa la totalidad, porque lo hicimos en una muestra, recorrimos una gran cantidad de regiones de Chile buscando esta información a través de personas tremendamente motivadas. ¿Por qué? Por generar información científica. Buscamos en la literatura y encontramos información de caballos de prueba completa, que es en inglés el eventing, caballos de carrera, también fina sangre, ingleses de carrera, también existía información, caballos de adiestramiento y de salto, pero no existía este manejo tan importante en los caballos de nosotros. Además, considerando otros antecedentes, así hace cada vez siempre más necesario contar con información relevante para poder llegar más allá y establecer algunas pautas de manejo, ¿cierto? Tenemos que considerar que el caballo es un caballo chico en comparación con las razas, por ejemplo, alemanas como el Holstein, el Granadiano, o el fina sangre inglés, que tampoco es tan grande como los caballos de salto, pero caballos chilenos definitivamente más chicos. Y existe una publicación científica que habla que los jinetes, los guasos, como les digo, que corren los caballos chilenos, tienen un peso de promedio de 80 más o menos 10 kilos. Por lo tanto, también eso se suma, digamos, a la importancia de que los caballos corren una temporada de 8 meses en forma bastante intensa. Entonces, cualquier tipo de información que se genere va siempre a aportar a la mejora de esta disciplina. Aquí en la imagen, en el cuadro de la derecha, podemos observar el número de caballos totales inscritos que se inscriben en la federación en la Sociedad Nacional de Agricultura o también en la Sociedad Agrícola Ganadera en Osorno, SAGO, a lo largo de los años, y vemos que hacia el 2014 existían registrados alrededor de 5.000, 6.000 nacimientos, lo que da un total de 62.000 caballos en ese momento. Pero esta información, sabiendo que algunos caballos, digamos, al ver la edad promedio de los caballos, uno da cuenta de que muchos criadores no informan las muertes de algunos ejemplares porque aparecían caballos con edades de 50 años. Entonces, ahí te hace ver al tiro que no se podía acceder a esa información, por lo tanto, esta está actualizada en base a la inscripción de los nacimientos y no registrado también todas las salidas de caballos. Por lo tanto, nos propusimos como objetivo de este trabajo caracterizar el manejo nutricional, alimenticio, los cuidados de rutina y describir el entrenamiento de los caballos chilenos corraleros que participaron en la temporada de rodeo de la Federación de Rodeo Chilena, la temporada 2014-2015. Por lo tanto, terminada esta temporada, se realizó el muestreo a los caballos que participaron en esa temporada activamente y que clínicamente se encontraron sanos al momento del muestreo. Los detalles de este trabajo los logramos publicar en la revista Animals a través, ese es el título de la ponencia, del escrito, digamos, y ahí están los trabajos de los colegas, alumnos, profesores, colegas que nos ayudaron, que participaron activamente, tanto ya sea en la recolección, en la elaboración de la encuesta, en la discusión de los resultados, en el procesamiento de los resultados, etc. Esta caracterización entonces la llevamos a cabo a través de una encuesta que se realizó de octubre a diciembre de 2015. La población objetivo fue los caballos que habían participado en la temporada, digamos, del año anterior, o sea, 2014 a 2015 en las temporadas del rodeo chileno. Eran ejemplares, como les comenté, clínicamente sanos y en pleno entrenamiento. Los caballos se fueron a visitar directamente, se pidió ayuda a la Federación de Rodeo, ellos contactaron a los encargados y así lograron entrar a visitar estos predios que se ubicaron entre la región metropolitana, que está al lado, en la zona central, donde está la capital, Santiago, y la región de los lagos, que se acaba aquí donde dice Isla de Chiloé, en la imagen de la derecha, ¿ya? Y las regiones, a su vez, fueron representadas bastante homogéneamente en cada uno de los muestreos. O sea, todas esas regiones se encuentran representadas.
Del total de caballos que participaron en esa temporada 2014-2015, se registraron aproximadamente 12.000 caballos, y nuestra encuesta tuvo un N de 275 caballos, repartido bastante homogéneamente entre yeguas, caballos y potros. Casi un tercio y un tercio, lo que está más o menos representado en el total, ¿cierto? Que se ve en el cuadro de arriba. La encuesta se diseñó en algunos segmentos y de acuerdo al tipo de pregunta. Primero se hicieron 5 preguntas acerca de la información general del predio, 5 preguntas relacionadas al tipo de alojamiento y a la actividad física que realizan los caballos, 18 preguntas directamente sobre la alimentación de los caballos, y todos los alimentos, perdón, fueron pesados en el predio a través de la imagen que ustedes ven en la parte derecha de la diapositiva. Y la encuesta fue presencial, vale decir face to face, al encargado del predio de los caballos, ya sea fuera el dueño o el administrador. El peso vivo de los animales se estimó a partir de la fórmula de Carroll y Huntington de 1988, donde se midió el perímetro torácico, y que al cuadrado por la longitud escápulo-isquial. En la imagen de abajo, digamos, el perímetro torácico es lo que va a lo largo se toma del punto más abajo de la cruz, pasando hacia el lado del sector de la cincha, y la longitud derecha entre la escápula y el isquion nos daba la longitud escápulo-isquial. Los datos que fueron tomados en el predio fueron posteriormente llevados a planillas Excel, ¿cierto? Para su estadística descriptiva, vale decir promedio, desviación estándar, frecuencia, mínimo y máximo de los rangos de los valores que tomamos. Se hizo un análisis de varianza de una vía para obtener significancia entre los tratamientos, según las preguntas, digamos, que se iban, las posibles respuestas que se entregaban. Para cuando habían diferencias entre las posibles respuestas, se definían a través de un test de Tukey con un p-valor de 0,05. Además, se hicieron correlaciones de Pearson entre algunos alimentos utilizados y la incidencia de cólicos y laminitis el año anterior. Y se procesaron los datos utilizando el programa Statista, versión 7.0. Sobre los resultados de esta encuesta, lo primero, concerniente a los datos de los caballos, que vamos directamente a eso, de un N muestrado a lo largo del país de 275 caballos, 84 eran caballos castrados, 90 hembras, yeguas, y 101 potros. O sea, estuvieron más representados los potros que las otras 2 categorías, pero más o menos está bastante cercano, bien repartido, como veíamos en el gráfico de torta anteriormente. La edad promedio fue de 10, 9 años, lo que nos indica que es un animal, digamos, que empieza a correr, a debutar, a tener sus primeras competencias como 5 o 6 años, debutan más tarde que el resto de los deportes, y que se encuentra, digamos, en promedio corriendo en esta encuesta, el promedio fue de 10, 9, 10 años. El peso estimado, según la fórmula de Carroll y Huntington, nos dio como cerca de 370, 390 kilos, 400 kilos, que es lo que nosotros pensamos, lo que corresponde a un caballo chico, porque tiene alzada. Nosotros no medimos la alzada, después fue algo que nos arrepentimos, era tan fácil tomarlo ahí en terreno, ¿no? Pero sí estimamos el largo y el perímetro torácico, y estos datos fueron bastante en concordancia con lo que otros investigadores de la Universidad de Concepción de nuestro país lograron, en el sentido de que se parecían, estuvieron bastante bien. Las yeguas resultaron ser más largas que los caballos y los potros, y una posible explicación a eso es que las yeguas, ¿cierto?, tienen un vientre que hace que las haga ser más largas, digamos, para afrontar la gestación. En cuanto al cuidado de rutina,
podemos ver que separamos que el tiempo que pasaban los caballos en pesebreras, amarrados como están ahí, digamos, a un palo, en la foto de la derecha abajo, en corrales pequeños o en paddocks que son como un poco más grandes. Y nos dimos cuenta que en promedio los caballos pasan una gran cantidad del día, más de 12 horas en pesebreras. Esto es en plena temporada deportiva. Y el resto del tiempo mayoritariamente amarrados. En el caballo chileno está, digamos, es un caballo muy dócil para permanecer amarrado. De hecho, durante el rodeo mismo que se realiza durante un fin de semana completo, y a veces un viernes, sábado y domingo, también permanecen siempre amarrados en los camiones, en los carros. Son animales que están muy bien, son muy obedientes y bien adestrados para eso. Y el menor porcentaje de los caballos podemos observar que pasa suelto. Entonces, la mayoría de las veces o está amarrado o está en pesebrera. De las cantidades de los días a la semana, que se preguntó cuántos días de la semana los caballos trabajan, la gran mayoría contestó que trabajaba 6 veces a la semana, dejando un día de la semana para descanso, en pesebrera o en un paddock con un corral. De los 275 caballos, todos, su rutina de trabajo es caminar, trotar, galopar, y algunos se cuerdean, se mueven a la cuerda. Y otros practican lo que se llama el topeo, que lo voy a mostrar en una imagen a continuación, que es como una especie de, una suerte de entrenamiento a atajar el novillo. Y podemos ver que de esto, entre trotar, galopar y cuerdearse, los caballos pasan aproximadamente 20 minutos de trote al día, teniendo, ahora, nosotros lo que hemos visto, digamos, fuera dentro de las competencias, en que en general trotan, pero galopan más, el ejercicio más de galope, caminar y galopar, que trotar. Pero así todo también hay movimiento a la cuerda y topeo. Esta es una foto yo sé que la calidad de la foto está muy mala, y pido disculpas de antemano, pero aquí va un jinete con el novillo que lo amarra desde la cabeza, y enseñan a un caballo, por ejemplo, o practican con un caballo avanzado a topear, que es el acto, digamos, de poner los pechos contra la región torácica o abdominal del novillo. Y así van galopando hacia una mano o hacia la otra a lo largo de la media luna. Y esa es una forma como de entrenar la tajada. El manejo alimenticio, que es lo que más me confiere a mi experticia, consultamos cuánto forraje y qué tipo de forraje, y pesamos la cantidad de estos ingredientes que se utilizan en su ración diaria, y podemos ver que la mayoría, el 44% de los encuestados, utiliza el heno de alfalfa, un 24% el heno de vallica. La verdad es que no es tan pura vallica como Lolium perenne, la especie. Son mezclas de praderas polifíticas que se dan mayoritariamente en las zonas centro-sur y que se cosechan, se enifican a finales del verano para guardarlos como reserva para el resto del año. Entonces, por lo general, son praderas de gramíneas y también con algo de leguminosas, o sea, mixtas para nuestro clima. También un 23% contestó que si no da en forma de heno, también utiliza la alfalfa en cubos y la alfalfa en pellet, que está disponible comercialmente en nuestro país. Es un poco más cara que el fardo, pero también existe, pero tiene prácticamente la misma composición que el fardo. Un mix de todo esto, digamos, que algunos usan alfalfa con heno de alfalfa con heno de pradera mixta y o con cubos, fue un menor porcentaje. Dentro de los granos de cereales, aquí la pregunta fue bastante abierta, se preguntó si alimentaba con avena, maíz, cebada y otros tipos de cereales. La gran mayoría contestó que daba avena o maíz, siendo la respuesta cargada para la avena, que sabemos que es uno de los cereales más utilizados en nuestro país y en el mundo, por ser un alimento con baja cantidad de almidón, alrededor de un 39%, y es la más alta en fibra y en FDA.
y además tiene el almidón más digestible, que se degrada casi en forma completa en intestino delgado, de modo que pasa menos almidón sobrepasante al intestino grueso, donde puede fermentar, ¿cierto? Y producir una baja en el pH y desarmar, en el fondo desordenar todo ese ecosistema que existe alrededor dentro del intestino grueso del caballo. Subproductos de la industria harinera, tenemos acá en Chile, utilizamos el bran, le llamamos afrecho, que es la fracción más gruesa de la molienda, y el wheat middlings, que aquí le llamamos afrechillo de trigo, que es una fracción media, digamos, no tan gruesa como el bran, y que algo de almidón tiene. Se utilizan 154 animales, digamos, de los 275, eran alimentados de alguna manera con afrecho o afrechillo de trigo, en 30 campos, 30 farms, campos, criaderos, etc. De los subproductos de la industria del aceite, se obtiene, ¿cierto?, para alimentación de animales monogástricos, cerdos, aves, mucho, la harina de soya y la harina de canola, en segundo lugar, o de ras. Aquí 60 animales sí utilizaban este tipo de subproducto, el afrecho de soya o la harina de soya. Es un alimento que tiene un 48% de proteína cruda, lo que lo hace una excelente forma, digamos, de, de, de dar excelente calidad de proteína y cantidad condensada en poco alimento. Considerando, por ejemplo, la alfalfa tiene un 17-19% de proteína, la soya tiene un 46-48%. También algunos criadores en 21 campos o criaderos se utilizan alimentos concentrados, formulaciones completas. En Chile tenemos algunos que son producidos aquí en Chile, son de origen chileno, digamos, y otros son importados. Cada vez yo diría que aumenta más la llegada de alimentos importados. Estos alimentos concentrados son producidos con una infinita variedad de ingredientes, por lo tanto no me atrevería incluso a decir que son concentrados, porque he encontrado algunos que vienen de fuera, que son, por ejemplo, para animales de escuela o de hipoterapia, o sea, son pellets, pero no son concentrados en energía ni en proteínas, son pura fibra. Hay otros que se hacen en base al afrecho de arroz, ¿cierto? Porque como energía fría, altos en aceite, muy bajos en almidón y azúcares, y por lo tanto, cuando uno habla del alimento concentrado, a mí me gusta definir a que concentrado yo lo entiendo como algo que es concentrado en proteína y energía. Sin embargo, aquí estaríamos hablando del alimento que viene ensacado, etiquetado, rotulado, que se produce, se vende, ¿cierto? Y que cada vez aumenta más porque existe una amplísima variedad de alimentos concentrados disponibles en el mercado en nuestro país. Respecto a los forrajes, ¿cierto? Nosotros, como bien lo decía el doctor Mariano hace un rato en la mañana, los forrajes son ricos en carbohidratos no estructurales, son ricos en carbohidratos estructurales principalmente, ¿cierto? Fructanos, fibras solubles, hemicelulosa, celulosa y lignina, son altos en FDA y en FDN. A medida que pasa el tiempo y crece, digamos, va pasando de estado vegetativo en la planta reproductiva, aumenta más el contenido de fibra detergente ácido, especialmente celulosa y lignina, ¿cierto? Pero también en estados más jóvenes tienden a tener azúcares y almidón. Dentro de estos carbohidratos no estructurales, los fructanos y el almidón son los carbohidratos de reservas de las plantas, en general las gramíneas de clima templado, como las que vemos en las imágenes que nosotros tenemos, como la vallica inglesa, vallica italiana, el bromo, el fleo, el pastobillo, la poa, ¿cierto? Que tenemos acá en el sur de Chile bastante disponible en nuestras praderas, el pasto miel o pasto dulce, que es el Olcus lanatus, generalmente mezclado en praderas junto con gramíneas. Ese tipo de gramíneas de clima templado acumulan más bien fructanos, mientras las de clima cálido y las leguminosas acumulan almidones. En cuanto a la desparasitación, eh, todos los encuestados, todos los predios visitados mencionaron desparasitar sus caballos.
y algunos con mayor frecuencia que otros. Vemos que aquí existe una gran disparidad entre desparasitar 1, 2 o 6 veces al año y algunos no sabían. Medimos la incidencia de cólicos, se preguntó acerca de la incidencia de cólicos del año anterior, 149 caballos, el 54% de los campos encuestados dijo no haber tenido incidencia de cólicos, y un 17,1 a un episodio, y en 7, 2 episodios. Al hacer una correlación de Pearson, se encontró una correlación negativa entre la incidencia de cólicos y el mayor consumo de forraje, y se encontró una relación positiva entre la incidencia de cólicos y el consumo de maíz y afrechillo de trigo en algunos campos. Con eso no se está afirmando que estos produzcan o aumenten la incidencia, simplemente son correlaciones y hay que interpretarlas como una correlación. En cuanto a la incidencia de la laminitis, un 63% de los predios no tenía casos de laminitis, un 12% presentó al menos un episodio de laminitis. Y existió una correlación negativa entre la incidencia de laminitis y el consumo de forraje tipo heno, no como pradera. Y de lo que información extra, digamos que la mayor incidencia de casos de laminitis ocurre en animales que se encontraban a pastoreo, no comiendo heno, pradera conservada, siendo las yeguas de cría las más afectadas al inicio de la temporada de primavera, que es cuando ocurre el mayor crecimiento, por lo menos acá en nuestro país y en el sur, la zona centro-sur de Chile, el mayor crecimiento de las praderas sea en el mes de octubre, empezando en septiembre fuertemente, cuando ya empieza a aumentar la temperatura y el largo de los días, y todavía tenemos presencia de lluvias, se ocurre un tremendo crecimiento de las praderas y nosotros podemos encontrar praderas con hasta un 30% de proteína cruda y con alta acumulación de azúcares, lo cual puede propender a la aparición de alguna de estas patologías. Cuando preguntamos por la forma en que los animales eran manejados en cuanto al acceso al agua, solamente un muy bajo porcentaje no tenía bebedero dentro de la pesebrera, sino que era llevado, como la imagen de arriba a la derecha, a un pilón donde iban a consumir agua un par de veces al día o 3 veces al día, y todo el resto siempre tenía un tipo de bebedero dentro de la pesebrera. Siendo un 57% con bebedero automático, vale decir que puede tomar agua todas las veces al día, que en ese pocillo, la imagen de la derecha abajo, y en algunos casos también ponen baldes ya sea de 20 o de 40 litros, podemos decir que entre el balde total, ya sea de 20 o de 40 litros, y más o menos iguala un poco más bajo, perdón, que el bebedero automático. En relación a la utilización de aceites, muchos criaderos no dan aceites, 226 de los 275 caballos, y de los que dan aceite van de origen vegetal y de pescado. Aquí fueron las posibles alternativas a contestar. Algunos dan, principalmente el de linaza fue el más utilizado. Sobre la cantidad, podemos ver que esos valores están a la izquierda, digamos, en cc diario, 50, 60 cc, es una cantidad muy baja, digamos, para, en el fondo, que se pueda pensar que se está dando básicamente como para aumentar la palatabilidad o para cosas relacionadas al brillo del pelo del caballo, o aporte omega 3, en el caso sobre todo del aceite de linaza, que es más alto en omega 3, pero está lejos de ser utilizado como un ingrediente para poder engordar un caballo, que por ejemplo cueste ponerlo en estado más en forma. Hay caballos como en Estados Unidos dicen los easy keepers y los hard keepers. Los easy keepers son los caballos que son difíciles de poner peso encima, y los hard keepers son los easy keepers son los que engordan fácilmente, y los hard keepers son aquellos que cuesta meter peso. Todos los que estamos relacionados al mundo de los caballos, me imagino que tenemos como bastantes experiencias en que hay algunos caballos que engordan muy fácil con puro pasto y que mantienen su peso bastante bien, y hay otros que cuesta mucho hacerlos subir de peso
o de repente tienen alguna enfermedad o algún episodio que bajaron de peso y cuesta engordarlo, ¿cierto? Entonces ahí se utilizan a veces, yo he visto recomendaciones, sobre todo por el CARE, de hasta 100 cc cada 100 kilos, o sea, podría tomar hasta medio litro, pero son casos esporádicos, la mayoría aquí utilizó menos o sea, un 60 cc fue el máximo, eso es realmente poquito. Sobre los bloques minerales, nosotros en Chile disponemos de una amplia variedad, no tanto como los concentrados comerciales, pero existen bloques minerales que van desde sal común hasta sal con una serie de minerales, melaza, etcétera. Por lo tanto, aquí en esta pregunta no pudimos discriminar qué tipo de minerales, pero sí la gran mayoría adiciona minerales. También mucho depende de cuando se consume concentrado comercial, y podríamos haber correlacionado, eso sería interesante, porque adicionar sales sobre un buen consumo, unos 2 kilos, 2 kilos y medio al día de un concentrado que ya tiene sales, podría ser redundante, pero en aquellos caballos que comen solamente alfalfa o vallica como fuente de forraje y avena, se va a producir principalmente una deficiencia de sodio de sal. Suplementos, nosotros acá tenemos disponibles suplementos deportivos, así como, por ejemplo, eh, tenemos protectores hepáticos, tenemos tranquilizantes, tenemos electrolitos, como hablaban recién de la presentación anterior. Hay una serie de suplementos, biotina también, ¿cierto?, para los cascos. En algunos casos se utilizan, pero vemos que la gran mayoría sí utiliza algún tipo de suplemento. No tenemos la información de qué tipo, pero en todos los criaderos donde hay animales deportistas vemos que se tienden a utilizar suplementos, y eso mucho tiene que ver con caballo a caballo. Estas dos preguntas fueron como bastante interesantes. En algunos preguntamos quién lo asesora en materia nutricional, vale decir, quién hace las dietas, quién dice qué es lo que tiene que consumir. En el 67% es un médico veterinario el que asesora en materia nutricional, y en un 33%, en un tercio, no deja de ser un número menor, los asesora un jinete con experiencia en el rubro. Después, otra pregunta que siempre sale como a colación es que si humedecen o no humedecen los alimentos. En general, hay personas que mojan los fardos, que mojan la avena, la gran mayoría humedece los alimentos. No sé si es bueno o es malo, en mi caso, yo personalmente no humedezco a menos que haya mucho polvo, para solamente echarle poco de agua para eliminar el polvo, pero el exceso de humedad con una alta temperatura puede propender a crecimiento de hongos, y con eso favorecer ataque de micotoxinas, que no es lo que queremos, ¿cierto? Entonces, para terminar y un poco como síntesis de este trabajo, podemos decir que un caballo chileno corralero pasa 12 horas durante su temporada de ejercicio, en pleno etapa deportista, pasa 12 horas en pesebrera y el resto del tiempo amarrado a un corral y haciendo su hora de actividad física, que lo divide en caminar, trotar, galopar, algunas veces creo que entre 2 a 3 veces topeo. Las principales ingredientes de su dieta, sí, en promedio, obviamente no podemos sacar una conclusión para la gran diversidad de respuestas que tuvimos, pero en promedio la dieta de los caballos durante el entrenamiento tiene un 70% de forraje, que se da principalmente en forma de heno, no de soiling, de heno de alfalfa o vallica puse acá, pero vallica no me lo entiendan como vallica lolium perenne puro, sino una mezcla, una pradera polifítica, digamos, de varias gramíneas con alguna inclusión de leguminosas en nuestro país. Dentro de los concentrados se utilizó concentrado comercial, pero los principales, digamos, fueron los afrechillos, la avena y el maíz. Considerando entonces que el caballo chileno pesa aproximadamente 400 kilos, que de acuerdo al NRC trabaja 6 veces al día durante la intensidad más o menos de 1 hora, se podría clasificar como que hace ejercicio muy fuerte, very heavy en términos de la columna que hay que utilizar. Su dieta ideal
según el NRC, sería que este caballo necesitaría aproximadamente 27,6 megacalorías al día y 804 gramos de proteína cruda en su dieta. Y si nos vamos a un simple Excel, yo lo calculo generalmente en el Excel, pero aquí lo hice con el programador de dietas que está en la web disponible y que usa en el fondo los valores del NRC, podemos ver que utilizando esa dieta, la dieta clásica, que en este caso yo puse 8,8 kilos de alfalfa, que utilicé el promedio, mezclado con 2 kilos de avena y 0,2 kilos de aceite vegetal, me da una cantidad de 9,95 kilos de total que aportan, eh, la dieta está aportando 27,03 y el animal requiere 27,59, por lo tanto tenemos un balance energético leve de media megacaloría. En términos de proteína, esta dieta supera ampliamente la cantidad de proteína cruda que se está necesitando. Por lo mismo también al ser la alfalfa, se supera casi al doble, supera la cantidad de lisina, supera 3-4 veces el calcio y queda corto en sal. Lo que hablábamos recién, que decíamos que si uno va a utilizar ingredientes puros del campo, digamos, cosechados, necesita que el caballo va a quedar corto de sal en cuanto a su necesidad, a su requerimiento. La alfalfa es muy alta en proteína, es alta en calcio, tiene una relación, tiene un 1,79% de calcio, lo que la hace uno de los alimentos más ricos, más buena fuente de calcio junto con las harinas de hueso, y también es muy alta en potasio. Pero, como veíamos en los resultados, en Chile se utiliza mucha harina de alfalfa, y se debe a que en la zona central y centro-sur se puede sembrar alfalfa y cosechar a lo largo de todo el año. Hoy día se venden a un muy buen precio. En cambio, en la zona centro-sur, como es donde estoy yo ubicada hoy en día, por el tipo de suelo y por el tipo de clima, predomina la pradera de vallica con trébol blanco, vallica inglesa, trébol blanco, polifítica. Existen otras especies, digamos, pero los productores acá que producen fardos de pasto, producen heno de esta pradera, cosechan hacia el final de la temporada del verano, cuando el pasto ya se está lignificando, cuando ya es fácil secarlo, porque acá en el sur de Chile llueve bastante, entonces es difícil encontrar, de repente increíble, pero es difícil encontrar 4 días para poder secar bien el pasto, para poder enfardar, digamos, el acto de crear los fardos. Por lo tanto, bueno, utilizando los promedios de esta investigación nos dimos cuenta que el caballo corralero se alimenta muy parecido a las otras disciplinas de caballos deportivos, y que en los promedios se tiende a usar como una dieta tipo, haciendo poca diferencia entre caballos. Y siempre hay que pensar que todos los caballos que llevan un jinete arriba, también es muy importante no solamente utilizar la matemática y la biología, sino considerar el factor carácter, en que hoy cada vez más sabemos que los alimentos altos en carbohidratos y azúcares, almidones y azúcares tienden a acelerar y poner un poco más quisquillosos los caballos, y que las dietas, y que se está tratando de predominar por un tema biológico y de cuidado de su tracto gastrointestinal, los alimentos que son altos en fibra, y si vamos a requerir de energía, preferir algunas fuentes de grasa. Y eso sería todo respecto a mi presentación.